en los cuales hemos intentado recoger, ¿no?, las diferentes visiones, inquietudes, enfoques que giran en torno a la economía del mar industria, y que a lo largo de la mañana nos permitirán tener no solo conversaciones, sino también pues presentaciones más técnicas que nos hagan poner en valor esto que tenemos y que, como decía en la introducción, pues afrontamos unos retos. Todos los años que nos reunimos afrontamos retos, pero que bueno, quizás desde ahora nos pueden marcar un antes y un después. Así ya le cedo a mi compañera Ángela. Muchas gracias por colaborar para que haga una breve iniciativa de este primer bloque. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos. Voy a iniciar la mesa presentando a los ponentes que nos van a acompañar. Eloy García, presidente de Consemar. Buenos días, Eloy. Buenos días. Javier Fraga, director de Abancamar. Gracias, Javier. Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Javier Touza, presidente de ARBI. Roberto Alonso, secretario general de ANFACO CISMA, que acaba recientemente de cambiar esa denominación, luego nos lo cuenta Roberto. Y Alberto Encinas, CEO de Iberconsa. Tenemos, como veis, todas las patas del sector, todos los eslabones de esa cadena aquí representados, para empezar a intentar desentrañar entre todos esos retos y esos desafíos que ya avanzábamos en la introducción institucional, que esta mañana vamos a tener que poner encima de la mesa. Uno de los puntos que ya se mencionó es ese descenso en el consumo, lo abordaremos, pero vivimos momentos inciertos por distintos factores, y uno de ellos, quizás uno de los de mayor actualidad ahora mismo, o de los que cabría señalar en primera instancia, son todos estos retos geopolíticos que estamos viviendo, y que inevitablemente está afectando al mercado, está afectando a la flota y está afectando también al consumidor, ¿no?, en última instancia. Vamos a analizar con ellos cómo afecta la geopolítica y estos acuerdos comerciales a nuestra pesca, a la pesca gallega. Iniciamos, por ejemplo, quiero saber vuestra perspectiva, por ejemplo, Carlos, como presidente del Puerto de Vigo, ¿cómo nos afecta como ciudad y como sector todos estos cambios que estamos viviendo? Sí, yo creo que vivimos un momento muy cambiante. Creo que estamos, además, en un momento muy importante, porque toda esta inestabilidad geopolítica que existe, toda esta inestabilidad que ha venido un poco para quedarse, estamos marcando un poco cómo es el futuro del sector, el futuro del puerto, y cómo nos enfocamos a todas estas situaciones críticas. Vivimos un momento donde está habiendo una gran presión por el uso del espacio marítimo. Hablamos de las renovables marinas, hablamos de la minería, hablamos del control de las líneas marítimas, y además donde nuestra flota pesquera está ubicada en todos los caladeros y lugares del mundo. Por tanto, la flota gallega, el puerto de Vigo, que España sea fuerte y tenga un prestigio a nivel internacional, es muy necesario, porque si no, sí que podemos ser desplatados. A nivel del puerto, los resultados que estamos teniendo son buenos. Cuando hablamos de la pesca congelada, está siendo un año de incrementos. Yo creo que el propio sector está haciendo muy bien las cosas. Nunca ha tenido una imagen tan buena, pese a todos los ataques que hay desde fuera, pero creo que tenemos que ser muy activos y tiene que haber unidad. Yo me encuentro en esta mesa, que además, como digo, son mis clientes, por tanto, ellos tienen la razón, como dice. Yo creo que esta unidad que tenemos del sector y de trabajo conjunto es la que nos va a garantizar el éxito, no de ahora, que no es importante, sino que estamos hablando del éxito de los próximos 10-20 años. Lo avanzaba Carlos también en el introducción, la importancia de trabajar juntos, y hoy es una buena oportunidad, ¿no?, para que intercambiemos impresiones y puntos de vista, un poco que nos hagáis partícipes, porque entiendo que estas conversaciones se producen en nuestro día a día, pero sí que no tenemos la oportunidad todos los días de nosotros ser partícipes. Eloy, desde Consemar, ¿cómo observáis esta situación? ¿Qué factores podrías destacar? Hola, buenos días. A ver, vivimos en un mundo, sobre todo, que se han dado revueltas, en este caso, en el terreno económico, es complicado. Tenemos amenazas geopolíticas
comerciales, logísticas. Para el sector transformador y comercializador, en Europa todo nuestro producto depende de un 70% de las importaciones. De manera que cualquier afección en esta cadena de suministro pues, bueno, va directamente a los problemas y a la cuenta de resultados. De manera que hoy tenemos pues, una hiperactividad de Trump en aranceles que ha hecho subir el dólar, lo cual tiene un efecto mixto sobre las, bueno, favorece las importaciones y penaliza las exportaciones. Y bueno, ya la generalmente pues, también produce problemas pues, con determinados productos de consumo en Estados Unidos. Tenemos también el problema de la invasión de Ucrania por Rusia, en donde, bueno, el 60 y pico % de las importaciones de Rusia han caído por las sanciones, problemas con las Apolo, con el bacalao, bueno, lo que está en el frío, poder, que han sustituido en parte este mercado, pero bueno, pues es un problema. Los problemas es, bueno, amenaza de cierre del estrecho de Hormuz, son 20 toneladas de petróleo, 20 toneladas de petróleo, yo no hablo de la locura, eso pues no es una amenaza pequeña. Bueno, podríamos seguir con conflictos y problemas comerciales, logística y incluso médicos que afectan. Todo eso, bueno, pues detrás de todo problema pues hay que buscar las oportunidades. Digamos que los problemas que genera el tema arancelario con Estados Unidos, pues parece ser que China tendrá unos aranceles mayores que nosotros. Bueno, pues a lo mejor nos puede beneficiar esa competición. Es cierto que acuerdos como el Mercosur se van a ver fortalecidos, bueno, y cada vez se espera que sea aprobado con mayor celeridad, dado que hay que saltar problemas arancelarios, pues eso favorecerá el comercio con Argentina, con Brasil, con Uruguay y con Paraguay. Hay también mercados emergentes con más alto poder adquisitivo, pues como los árabes, interesantes, el nuevo acuerdo de comercio con Canadá, interesantes, está, bueno, prescribiendo el acuerdo con México, en fin, conclusión, no está bien demasiado. Hay que estar atento al marco regulatorio, hay que saber nadar en estos mares y bueno, en la medida de todo lo posible, pues siempre sostener la resiliencia del sector, lo ha demostrado siempre y bueno, para lograrlo lo vamos a hacer. Gracias, Eloy. Roberto, apuntaba Eloy a estas medidas proteccionistas que, bueno, pues que Estados Unidos está poniendo en marcha. Galicia, bueno, España y concretamente Galicia es un mercado internacional de los productos transformados del mar y concretamente de las conservas referente, no solo por volumen sino también por prestigio. Este mercado, ¿qué representa para las conservas gallegas y cómo, bueno, pues interpretas tú si estáis preocupados, ¿no?, por esta situación que se está viviendo en Estados Unidos? Lo primero, muchas gracias al Círculo y a todos los colaboradores por la invitación y a mis colegas de mesa que son inmejorables. Fíjate, la situación de este sector, lo primero es no debemos dejarnos llevar por las mismas de prensa, ¿no? Es lo primero que diría. Es un sector que lleva, en caso, que tenemos la suerte de correr a 120 años de historia, bastantes más son, y ha vivido pues, guerras mundiales, la guerra civil terrible, ha vivido épocas complejas y sigue adelante, ¿no? Ahora estamos otra compleja, por supuesto. Y una época diferente también, por la globalización y el efecto también que tiene sobre las personas pesquerías, ¿no?, que es uno de los principales caballos de batalla, el acceso al recurso. Es más, cuando estáis hablando ahora en Europa y se habla de soberanía alimentaria, os digo que la pesca no es el término correcto, porque aquí cuando hablamos de agricultura, que vamos a hablar, sino es de garantía de acceso al recurso. Y esto a unos colegas que están con barcos por medio mundo lo pueden asegurar cómo se trabaja, ¿no? Porque fijaros, cuando hablamos de Estados Unidos y de mercados, pues que primero comprender la industria europea, que no nuestras ramificaciones internacionales, la que tenemos asentada en nuestro territorio, en España, tiene como principal mercado de exportación la propia Europa, ¿no? ¿Eso es una fortaleza? Sí, en cierta medida, porque es uno de los grandes mercados mundiales, y eso tenemos que el mercado intracomunitario protegerlo.
pero luego también tiene sus ciertas debilidades si no respetamos los mismos estándares en el mercado, ¿no? Que es como suele decir. Cuando hablamos de Estados Unidos, nuestro primer problema, estamos exportando a 112 productos de la pesca en torno a 300 millones, números redondos de valor, si vamos a productos transformados y preparaciones y consejos en torno a 100 millones de valor añadido, en un mercado que representaba en torno a un 3-4% de nuestra exportación total en términos mercados sectoriales. Alguna empresa con más de un 20%, es cierto, pero en términos global no es muy grande. La persona se dice, ¿y por qué pasa esto? ¿No? Pues porque lo digo, exportar es muy complejo y porque ya existían aranceles en algunos productos. Efectivamente, los calamares o mejillones, preparaciones tenían 0, 3%, un arancel muy asumible a la hora de exportar a los mercados, pero cuesta mucho. Para exportar a Estados Unidos tienes que adaptar tus fábricas a la FDA, la normativa alimentaria americana, eso tiene las inversiones, hay que tener los importadores, la validación, es decir, unos trabajos arduos que estaban ahí. Y tristemente, ¿nos preocupa que se cierre el mercado americano? Hombre, sí. Sí, por una simple razón, porque si me preguntas cuáles son nuestros mercados, además de Europa, que yo os he dicho son los mercados principales potenciales que tenemos, pues muy sencillo, aquellos que tengan estándares asimilables a los de Europa. Y hay poquitos. Con Estados Unidos, en materia de pesca, repito, hay que hablar siempre otro elemento de multilateralidad. La falta de multilateralidad rompe la pesca, no solo por el comercio, sino por los acuerdos en caladeros internacionales y los acuerdos de pesca. Pues Estados Unidos en unos mercados que parecía que asignaban los estándares europeos y otro era Japón, ¿vale? Entonces, un mercado de potencial de crecimiento ahora mismo pues lo estamos bloqueando. ¿Y lo vamos a bloquear? Bueno, pues seguramente las negociaciones de la Unión Europea nos apuntan a que el 9 de julio, cuando finalice el plazo que se dieron tanto las dos administraciones, la Comisión y Estados Unidos, pues ya se habla que no va a haber, aunque Trump no puede ponernos aranceles a los productos españoles, otra cosa que yo creo que no se entera, sino que se aplican los aranceles a las empresas europeas, va a haber un arancel general del 10-25%. Esto ya saldrá en Bruselas, va a ser incriminable, y es un 10-25% sobre los aranceles que ya existían. Entonces, uno de los elementos que tiene un arancel más alto de exportación a Estados Unidos es la conservación, un 35%. Pues nada, tendremos un 50%. Esto es lo que pasa en el textil. ¿Preocupación de exportación? Sí, porque perdemos unos principales mercados de exportación, pero yo creo que más la preocupación también va a ser en importación, porque allí viene, por ejemplo, algún tipo de merluza o alejo para hacer surimi de buena calidad, un producto que se de alta calidad, aunque a veces se quiera denostar, es un producto de alta calidad, y eso pues, nos coarta el acceso a materia prima. Decíalo y también como buen criterio de la situación de Rusia, ¿no? Rusia por cuestiones políticas y evidentemente estamos ahí, se están quitando instrumentos de reducción arancelaria. Eso pues, nos lleva a una situación de que a nivel de acceso a materias primas se nos está complicando acceder a materias primas competitivas. A nivel de pesca, pues vemos cómo en los acuerdos pesqueros de la Unión Europea nos están poniendo toda la carne en el asador para garantizar las cuotas de los pescadores comunitarios. A nivel de sociedades mixtas, se va a hablar en la Comisión Europea, que sabe mucho más del acceso al recurso, pues tenemos dificultades si empiezan los bloques a ponerse aranceles y a cancelar los acuerdos previos. Así que una tormenta perfecta, pero apelo un poco al optimismo. Optimismo porque tenemos un buen mercado, tenemos un buen sector y lo único que necesitamos es reforzar el diálogo. Yo creo que la multilateralidad en el sector pesquero es imprescindible y sobre todo seguir trabajando con la Unión Europea para que no tire la toalla por un sector que no solo tiene vocación de presente sino de futuro. Y en Estados Unidos estoy seguro que esta situación actual en unos años lo olvidaremos y se convertirá en un mercado de crecimiento y exportación plenamente convencido. Bueno, me alegra ver que hasta ahora las tres intervenciones tienen visiones optimistas, ¿no? Siempre en todos los desafíos y en todas las crisis hay oportunidades. Javier, vosotros desde ARBI, ¿lo veis igual o podría llegar a estar comprometida la flota pesquera gallega, la planificación extractiva? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo vivís? Bueno, en primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra forma, tanto al Club Financiero como a ANCA la oportunidad de un año más estar aquí en Galicia Marketplace. En segundo lugar, agradecer la presencia de nuestra queridísima ex-consellera, que será consellera honorífica para toda la vida. Lo siento, Marta, pero ella. Y a Doña Rosa Quintana, y a nuestra ilustre diputada Elena, así como, por supuesto, a la directora de ICEX, que están realizando un enorme trabajo absolutamente esencial en su colaboración. Entrando en materia, si no fuéramos optimistas no nos dedicaríamos a la pesca con seguridad. Esto es una actividad muy vocacional, hay que tener mucha confianza en sí mismo para estar navegando, como
se dice en aguas procelosas. Desgraciadamente, y al hilo del debate hoy, es los impactos de las situaciones o de los conflictos geopolíticos, cómo afectan a la pesca gallega, con la matización. Pesca gallega, tenemos 35 banderas de pesca gallega, ¿vale? Es decir, para mí pesca gallega quiere decir aquellos, independientemente de la bandera que tengan los buques o independientemente de esa zona de pesca, ¿qué aporta a nuestra comunidad? Si estamos hablando de inversiones de capital gallego, estamos hablando de tripulantes gallegos o materia prima que se genera aquí, este valor añadido, evidentemente para mí es pesca gallega, evidentemente. Hace poco acabamos de presentar la mano de Zona Franca y la Universidad de Vigo un análisis de los impactos socioeconómicos de las sociedades mixtas pesqueras que tengo el honor de presidir y lo que os puedo decir es que generamos a nivel mundial entre empleo directo, indirecto e inducido 140.000 puestos de trabajo, que no es poco. Por otra parte, que es necesario que tengamos en cuenta la generación tanto de puestos de trabajo que se producen en nuestros frigoríficos, plantas de elaboración, comercializadoras, etc., sino también, caso más paciente, por ejemplo, la pesca en Malinas. Nosotros pescamos aquí, traemos todo el producto en materia prima, lo vendemos en los frigoríficos, obtenemos aquí el valor añadido, lo exportamos a todo el mundo, generamos aquí los insumos para poder efectuar las campañas y, a su vez, por tanto, la economía y la riqueza de Galicia están claramente aseguradas con ese componente exterior. Es necesario, absolutamente, dentro de ser optimistas, también somos realistas. Se ha producido a nivel mundial un cambio de paradigma absoluto. Hoy los análisis DAFO de las empresas, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, están en franca revisión. Caso más patente, por ejemplo, industria automotriz alemana, Pacto Verde, cambios de dinámica, coche eléctrico, tal. Están en este momento revisando todas sus políticas a ver cómo se van a reorientar. Por otra parte, creo que la globalización está sujeta a una profunda revisión. Hoy parece que estamos yendo más hacia políticas de bloques. Comentabas el impacto política arancelaria americana. Mucha gente cree que la política de Trump arancelaria, primero, es nueva. No es nueva, ya en el primer mandato lo impuso, Biden lo continuó, ahora está más exacerbado el dicho este de que hagamos América más fuerte y tal, pero es continuista. Y en todo caso, no estamos hablando de una política comercial, esto es una política fiscal, debido al desajuste que existe entre la balanza comercial, importaciones y exportaciones. En todo caso, no nos centremos solo en Estados Unidos. A efectos de pesca congelada, Puerto de Vigo, datos que aquí mi querido amigo el presidente maneja perfectamente. Movimiento de pescado congelado, movimiento, Puerto de Vigo, destino Estados Unidos, 18.000 toneladas, año 2024. Estamos incrementando en este momento el volumen de negocio con Estados Unidos. Pero no solo, surgió para nosotros grandes problemas de tipo político con el cambio de gobierno en Argentina. El señor Milei, posicionamiento del gobierno, en un sentido o en otro. Gran preocupación. Tenemos allí instaladas una docena de plantas de elaboración, tenemos más de 40 buques, arrastreros congeladores, tenemos los taconeros, tenemos enormes inversiones en tierra, en los buques, las edificaciones. Entonces, cualquier mínima manifestación que pueda afectar desde el punto de vista de la opinión pública nos afecta, nos
puede perjudicar, y mucho más en el momento en el que se está decidiendo la asignación de los derechos de pesca a largo plazo. Bien, en todo caso, Brexit es otra de las manifestaciones. Para mí resulta absolutamente inconcebible que a raíz del Brexit, es decir, Reino Unido decidió salir de la Unión Europea, muy bien, pues a través del Acuerdo de Libre Comercio se estableció un régimen de buena vecindad muy positivo, porque tenemos posicionado más de 50 barcos rastreros en Gran Sol, en aguas inglesas, fenomenal que se hubiera llegado a acuerdo. Ahora se ha extendido la presencia de nuestras flotas también durante 12 años más. Perfecto. Ahora bien, creo que no puede ser el patito feo de toda esta historia Malvinas, en donde generamos en torno a 70.000 y hasta 100.000 toneladas, 100% producción gallega en aguas marinas, que traemos aquí el producto y generamos todo ese valor. El único que ha salido perjudicado a nivel de aranceles ha sido los productos que pescamos en Malvinas con bandera malvina, que pagamos aranceles, bien, dependiendo del producto, 15% merluza, 8% calamares, etc. Vale. Hemos conseguido, a través de ATCUS, de contingentes arancelarios, modular un poco esa situación, pero nos parece absolutamente injusto. En todo caso, ¿quién paga los aranceles? El exportador. Aumenta el precio de venta, perdemos competitividad y, por tanto, creemos sinceramente que, como bien apuntaba Roberto, o Eloy al principio, creemos firmemente en la apuesta por Mercosur. Creo que se nos abren ahí muchísimas oportunidades para el flujo de importaciones y exportaciones, y además muy complementarias. Segundo, creo que tenemos que seguir potenciando estos nuevos acuerdos, por ejemplo, México, pero hagámoslo de una manera también inteligente. Es imprescindible que busquemos reciprocidad. No podemos abrir el mercado de la Unión Europea, que es nuestro gran atractivo, a cualquier tercero sin establecer una serie de reglas de juego. Por ejemplo, a nivel medioambiental, laboral, económico, social, Level Playing Field aplica las mismas o similares condiciones, porque si no, es imposible para nosotros mismos competir en el mercado. Hablaremos luego de nuevos mercados, si te parece. Sí, Alberto, tú representas a la empresa, gestionas una empresa gallega que opera en un mercado internacional y aglutina además todos los eslabones de la cadena, como es Iberconsa. ¿Cómo manejáis vosotros toda esta marejada, ¿no?, que estamos definiendo para poder seguir operando con competitividad? Bueno, en primer lugar, me uno a las felicitaciones al Círculo por esta nueva edición de este encuentro de mar. Encantado de estar aquí representando Iberconsa y contando un poco nuestra visión. Lógicamente, como el resto de los ponentes reflejan, enfrentamos una situación complicada en el contexto global y eso nos hace que tengamos que ser más exigentes en nuestra operación. Desde Iberconsa venimos trabajando desde nuestra fundación hace ya más de 44 años en unos pilares, unos atributos que queremos reforzar en los momentos complicados. Yo destacaría 4 principalmente. El primero, la diversificación. La compañía ha crecido a lo largo de todos estos años, diversificándose tanto en orígenes, como en especies, como en canales y como en mercados. Por ejemplo, hoy en día, para nosotros, 2/3 partes de nuestras ventas están fuera de Galicia y 1/3 parte de nuestras ventas están fuera de la Unión Europea, aun siendo Galicia región de España. O sea, al final hemos conseguido diversificar y hoy por hoy tenemos un portafolio de países en los que operamos mucho más amplio. Igual en canales, es decir, Iberconsa, que surgió como una empresa muy enfocada en el trading, en los últimos años hemos tenido un desarrollo muy importante del canal retail, donde representa prácticamente el 40% de nuestras ventas. Al final eso te da un equilibrio que en momentos complicados lógicamente da una seguridad. En segundo lugar, la integración vertical. Yo creo que es uno de los grandes atributos de la compañía. De las prácticamente 90.000 toneladas que vendemos, el 90% es capturado o procesado por nosotros mismos, lo cual es una garantía de seguridad para nuestros clientes y nuestros consumidores, porque controlamos toda la cadena de valor y eso nos garantiza la calidad y el suministro estable, y cuando desarrollamos alianzas de largo plazo con nuestros clientes, somos un player confiable. En tercer lugar, una revisión continua de nuestro portafolio de productos. Al final, hoy por hoy tenemos 2 drivers principales de crecimiento del consumo del pescado a nivel global, y hoy día alimentación, que es la búsqueda de alimentación saludable, y yo creo que ahí tenemos un atributo
que no debemos renunciar a ello, porque tenemos que construir valor. Y el segundo, la practicidad o la conveniencia, que yo creo que ahí, luego hablaremos un poco de los mercados, todavía el pescado tiene un trabajo a realizar y yo creo que en ese sentido tenemos que enfocarnos. Y por último, todo lo que se refiere a la eficiencia operacional, es decir, nosotros, quizá por nuestro accionista, quizá por nuestra obsesión por la rentabilidad, tenemos una búsqueda permanente de la mejora continua. Nosotros hemos desarrollado en los últimos 5 años un proyecto que se llama Iberconsa Management System, donde analizamos todos los eslabones de la cadena productiva y buscamos la eficiencia desde que el barco sale del puerto hasta que despachamos nuestro cliente final. Es decir, yo creo que en estos días donde realmente la situación y la competitividad global se torna más complicada, yo creo que la búsqueda de ahorros de coste y la búsqueda de eficiencia operacional se torna más importante. Sí, también. Gracias, Alberto. Javier, si le acercáis el micrófono, por favor. Ahí estoy, perfecto. ¿Está la banca en general preparada para acompañar al sector en todos estos cambios, en todas estas, para afrontar todos estos desafíos? ¿Y cómo desde Abancamar estáis ayudando al sector a hacerlo? Bueno, me uno a los agradecimientos a estar en esta mesa, a colaborar en este foro, y sin duda será un éxito. Coincido en parte, o en la mayor parte, con lo que han dicho mis compañeros, pero sí me gustaría hacer una reflexión para poner un poco de contexto. Yo llevo como entre 10 y 15 años viviendo de forma muy cercana al sector, como otros stakeholders, ¿no?, que trabajan desde los más pequeños a los más grandes, y yo creo que, lo hemos dicho en algún foro, siempre es complicado. Siempre estamos en crisis, pasamos una crisis a otra, no puede ser que en 15 años, tiremos para atrás, cada tiempo haya sido más fuerte. Yo creo que hay que revisar ese concepto, incluso desde el punto de vista financiero, porque todas esas noticias negativas que podemos ver en los medios de comunicación o en las declaraciones afectan negativamente a quien tiene que financiar. Nosotros lo sufrimos internamente cuando imaginamos, vamos a poner un ejemplo, vamos a financiar a un nuevo barco en X caladero. ¿No? Argentina, un desastre, Malvinas es otro desastre, ¿qué vamos a decir del Palangre, Gran Sol? Con lo cual, yo creo que eso hay que revisarlo, porque si todos los mensajes negativos los hubiéramos puesto en un básquet, ¿no?, entonces ya no existiríamos ninguno, y eso está muy lejos de ser una realidad, ¿no? Y la crisis, pues esto, si no, tiraremos dentro de 15 años diciendo que estamos en otra nueva crisis más grande. Bueno, yo creo que hay muchos sectores que evidentemente se manejan en una complejidad tan grave como este, de forma a lo largo de las décadas, ¿no? La situación global, por poner algo de contexto, pues evidentemente es un sector, estamos en una situación extremadamente compleja e impredecible. Eso lo dicen los últimos datos del Banco de España, que post-COVID, ¿no?, estamos en niveles de incertidumbre más altos. Bueno, en ese contexto, yo creo que este sector, la incertidumbre en cuanto a la pesquería, en cuanto a los precios, en cuanto a las materias primas y los costes, nadie le va a enseñar a manejarse en esas aguas, ¿no? Con lo cual, yo creo que, insisto, habría que buscar también esas fortalezas, ¿no? También hablemos de las cosas positivas, ¿no? Teníamos de tipos de interés medianamente altos hace 1 año y medio, 2 años, que evidentemente un sector muy apalancado le afecta notablemente a la cuenta de resultados y su capacidad de crecimiento, y ahora manejamos una expectativa de corto y yo diría de medio, las de largo, que ese escenario de incertidumbre es complicado, pues un escenario de tipos de interés que es un coste importante para las empresas y que puede minar su crecimiento relativamente estable y bajo, ¿no?, bajo del 2% y tal. Bueno, pues eso es un insumo, un coste extremadamente relevante, y sobre todo que ahí sí que parece que va a haber cierta estabilidad, ¿no? Y luego, uniendo todo esto, ¿no?, que yo lo veo desde un punto de vista positivo, pero ya también tomando lecciones de hacia dónde tenemos que ir, al final es defender un valor diferencial que tiene toda la cadena, este territorio o este país, si lo queremos llamar así, ¿no? Y eso también tiene sus oportunidades. Efectivamente, como han dicho los compañeros, de nuevos mercados, de mejorar la integración, de mejorar la conveniencia del producto, donde yo creo que hay unos importantes trabajos por hacer, de obviamente trabajar en la consolidación tanto a nivel empresarial como a nivel de las instituciones, para preservar un valor diferencial que tiene este sector comparado con casi cualquier otra región del mundo, ¿no? Con lo cual eso, ¿no?, unido al escenario de ese terreno de juego y unido a los valores que tiene el sector per se y los que, por suerte, aún tienen mucho que desarrollar, yo creo que en ese contexto debería ser un sector ganador, y esto no sale como en los titulares, más allá
allá de que diferentes segmentos evidentemente tienen que hacer, tienen sus problemas únicos y evidentemente que habrá que hablar. Y si es un sector ganador, entonces el sector financiero será más fácil de atraerlo, tanto a nivel bancos como a nivel fondos de inversión, etc. ¿no? Yo creo que ese es un trabajo de todos, porque la propuesta de valor diferencial comparable con otros productos, con otros mercados, con otras proteínas, ¿no? Yo creo que tiene muchos atributos que se tienen que aprovechar y por ende a poder aprovechar el crecimiento. Ahora hablemos de fondos europeos, de financiación baja, y eso también tiene que fundamental, también lo que decía Alberto, mejorar la productividad, hacer un trabajo que es difícil, pero que si lo preguntamos al sector agro, seguro que nos trasladaría tantas o más complejidades. Desde luego, esos desafíos son comunes a otros sectores, y yo creo que el mensaje con el que nos tenemos que quedar es ese mensaje de sector ganador, de fortaleza, de datos positivos a pesar de los desafíos, y bueno, y un poco con lo que trasladaba yo, ¿no? De intentar buscar pues, oportunidades en estos momentos de cambio. Y dentro de esas oportunidades, mencionabais algunos mercados emergentes, me gustaría entrar un poquito más en este tema y que analizásemos entre todos. En primer lugar, ¿qué mercados están siendo emergentes? Tanto a nivel oportunidad de negocio para nosotros, como por otro lado también a nivel competencia, y si Europa y concretamente España y Galicia estamos preparados, ¿no? Para asumir esa competencia que muchas veces pues igual es más agresiva o no juega con el mismo marco que nosotros. A ver si queréis un poco, me gustaría que esta parte fuese un poquito más de debate. Entonces, bueno, como hay los micros aquí, ¿quién se anima a responder? Javier. Sí, a mí no me importa. Vamos a ver. Es que esta es una cuestión que creo que está en juego nuestro futuro. Lo que se observa es que a nivel mundial el consumo en los países occidentales está disminuyendo y en los países en vías de desarrollo está creciendo. Por otra parte, estamos viendo una estrategia, creo que muy inteligente, el famoso One Belt, One Road, por parte del gobierno chino, a efectos de potenciar tanto una ruta terrestre dirigida hacia Asia Central, como otra ruta marítima que, pasando por países del Cuerno de África, se dirigen con dirección al Mediterráneo. ¿Por qué? Porque quieren ampliar las infraestructuras, quieren potenciar los vínculos a efectos de obtener materias primas estratégicas, entendiendo el pescado como clarísimamente materia prima también estratégica. En Europa tenemos un instrumento, lo que pasa es que creo que es muy poco conocido en España, que se llama Global Gateway, que se aprobó muy recientemente, en el año 21, acaba de firmar una operación de préstamo para África, la Comisión Europea, de la mano del gobierno italiano, 150.000 millones de euros para África para el periodo hasta el 27. Yo creo que es una enorme posibilidad que se nos abre a nosotros desde el punto de vista del sector pesquero. Estamos ya realizando contactos con la Comisión Europea para poder entrar en esas opciones. Es muy importante y simplemente voy a destacar dos datos. Uno, actualmente estamos en torno a 8.000 millones de personas que hay que alimentar todos los días. Tenemos una serie de debates, creo que absolutamente superados, que estoy refiriéndome a pesca extractiva versus acuicultura. Creo que está absolutamente superado. Somos totalmente complementarios para poder satisfacer las necesidades humanas. Pero lo que sí vemos es que, por una parte, hay dos grandes potencias pesqueras. Una, China. China en este momento está concentrando más o menos el 40% de la proteína marina a nivel mundial, entre pesca extractiva y acuicultura. Pero está la India, también otros 1.400 millones de habitantes. China tiene una característica: en el nuevo plan quinquenal, uno de los objetivos básicos fue aumentar el consumo per cápita de pescado. Está casi duplicando a España
estamos hablando de 40 kilos per cápita. Es una locura con 1.400 millones de habitantes. Pero no solo eso, es que son enormes potencias productoras. Poco a poco, países como Indonesia, solo un dato, 2 países se caracterizan a nivel mundial por las mayores tasas de crecimiento. Uno es Indonesia y otro es Nigeria, continente africano. Entre esos 2 juntos tienen bastante más población que la Unión Europea, 27, y muchísimo más que Estados Unidos, por supuesto. Son los que tienen más índice. Nigeria es uno de los mayores importadores en este momento de pescado a nivel mundial y Indonesia es el segundo productor en acuicultura y el tercero en pesca extractiva. Por tanto, creo que tenemos que también reenfocarnos hacia mercados con mucho potencial. Esto es relevante. Por ejemplo, Puerto de Vigo. Mucha gente podría plantearse, ¿es importante el comercio internacional? Por supuesto. Referido a pesca, por supuesto. Antes lo decía nuestro presidente. Hemos estado a punto, y este año 25 seguro que lo vamos a superar, 1 millón de toneladas de pescado, incluyendo pescado congelado, 670.000, 200.000 de conservas, 30.000 de fresco, harinas, aceites, casi 1 millón de toneladas. Somos líderes, pero somos líderes debido al comercio internacional, especialmente importación para es la gran despensa de proteína marina de Europa, Galicia y más en concreto Vigo, porque de aquí se exporta a toda Europa. Pero no solo eso, sino que es importante que no perdamos, como bien decía antes el CEO de Iberconsa, y quisiera aprovechar su presencia para poner en valor la gran relevancia de empresas líderes que tenemos en nuestra asociación, en la cooperativa de armadores, y quería con ello decir simplemente que tenemos un gran reto, tenemos instrumentos, debemos hacer una política comercial inteligente, utilizar las grandes ventajas que tenemos por un mercado de 400 millones de personas muy acostumbrados a consumir pescado, pero para ello tenemos que entrar en una ruta, en una senda de limitar importaciones de productos que no cumplan los estándares europeos, el level playing field, y por otra parte buscar también contraprestaciones para posicionarnos, como hace el gobierno chino, sobre todo a través de empresas estatales, dando préstamos a largo plazo, haciendo infraestructuras portuarias, carreteras, etcétera, en los países africanos, Sudamérica, para así poder llevar a cabo la explotación de sus productos y cubrir su actual enorme demanda interna. Gracias, Javier. Carlos. Yo quisiera más destacar dos puntos. Yo creo que es importante. Primero, poner en relevancia lo que va a decir Javier, pero la importancia del puerto. Si cogemos los datos de hace 2 o 3 años del puerto de Vigo, a nivel de conectividad estábamos en torno de un 9, un 10, un valor de índice que tiene conectividad de conexiones a nivel mundial. En estos momentos estamos en torno de 23. ¿Qué significa esto? Somos el 4º puerto de España en mayor conexiones marítimas con el mundo y sobre todo conexiones vinculadas a la alimentación. Hablo tanto de pescado como de fruta, es decir, con nuestros sectores. ¿Eso que nos está permitiendo? Abrir nuevas ventanas de oportunidades. Hablabas de los nuevos mercados. Estamos viendo pues, cómo están creciendo este mes las exportaciones de pescado a Canadá. A veces esta situación de inestabilidad hace que se abran ventanas, que interese pues, movilizar mercancías antes de que venga un riesgo, y al final lo que estamos haciendo es tener una logística. Y luego estamos captando, pues tenemos líneas regulares en estos momentos con todos los puertos del sur de América, en los cuales estamos trayendo mercancías. Y tenemos 8 barcos que están circulando todas las semanas, al final es 1 o 2 veces a la semana, pero que están circulando en continuo, que vienen de hacer todos los puertos del oeste y del este de América, vienen en primer Puerto Vigo y luego se van hacia la zona del Mediterráneo. Eso que nos permite pues,
rescatando nuevos productos y que siga incrementando el pescado que estamos trayendo. Y sobre todo, como estamos trayendo más pescado, se está elaborando más en nuestras plantas, ellos lo dirán mejor que yo porque son los que los trabajan, y estamos empezando a exportar, o sea, generando riqueza en la zona. Y el segundo, a mí me gusta mucho el título que tenéis, Economía Azul como sello propio. Yo quitaría ya casi la economía azul y diría Vigo como sello propio. O sea, hablar del puerto de Vigo, hablar de economía azul a nivel mundial es hablar del puerto de Vigo. Cuando hablo del puerto de Vigo no hablo del puerto, hablo de todos los que estamos aquí sentados en la mesa. Creo que el prestigio internacional que tiene la pesca gallega, española y de Vigo en estos momentos no lo ha tenido nunca, a nivel de hacer bien las cosas, a nivel de inclusividad, de cómo se atiende a los marineros, a nivel de sostenibilidad, de cómo al final el pescado que estamos pescando acaba yendo para el consumo humano. Es un pescado de calidad, es un pescado que sabemos elaborar. Realmente creo que es un buen momento desde ese punto de vista y que sí tiene que haber una transformación del sector. Ya en el congelado yo creo que lo ha habido, creo que es un ejemplo buenísimo a tener. Nos toca también dar ese paso en el fresco, pero a modernizarnos, a introducir nuevos procesos, a adecuarnos a cómo quiere el consumidor ese producto. Ya no, el consumidor no lo quiere como, ya no se consume igual, que llega y te llevas la merluza entera, ahora te la llevas fileteada, te la llevas sin espinas, te la llevas sin ningún tipo. Entonces, creo que nos vienen buenas oportunidades, pero tiene que haber una transformación. Que la ha habido en el congelado, creo que estamos en un buen momento en el congelado y yo espero que ese paso también se dé para el fresco, porque es la única manera que tiene también de sobrevivir. Gracias. Roberto, ¿querías decir algo? Luego no, y por alusiones a esta última parte de Carlos. Sí, yo quería responder, como también reconoce incluso la política creativa, positiva, lo que le decía Javier, ¿no? Creo que debemos tener claros los pilares sobre los que sustentamos nuestro negocio. Creo que la Unión Europea y nosotros como sector y como país también a nivel de gobierno tenemos que tener claros, no pensar que lo nuevo es mejor que lo anterior, en el sentido de que nuestro mercado, la Unión Europea, principal mercado, y hay elementos que pueden hacer que ese mercado se pierda. Y si se pierde, el sector se pierde. Y yo soy tajante. Mayor exposición, que decir aquí, Tercio Alberto, otras empresas, un 10 de exterior a la Unión Europea, pero no pienses, si se pierde, perdemos. ¿Por qué? Voy a comprender cómo funciona el comercio pesquero y funciona en función del origen de las materias primas. Las reducciones arancelarias y los posicionamientos de los precios dependen del origen de las materias primas. Y esto está cambiando. Fijaros que decía una cosa, y ya enlazar con lo que dijo Javier, que es, vamos a hacer lo que hace China. Fijaros, garantía de acceso al recurso. Evidentemente incrementa su producción propia, pero está garantizando su acceso al recurso de una forma que en algunos países, por suerte, se están dando cuenta que es cortoplacista, porque les compran las cuentas, luego no respetan nada, les estigman, después las RP les ponen multas, ¿sí? Pero garantizando su acceso. ¿Y a dónde quiero ir? Decíamos, vamos a exportar a Kenia, vamos a exportar a estos países. ¿Qué nos encontramos nosotros en el mercado global? En el mercado global, la normativa europea de pesca ilegal, el SKU y el DCR, nos es exigente, es una normativa europea, pero si voy a Arabia, a los Estados Unidos, a Qatar o a Nigeria, esa normativa les digo yo por dónde la ven. ¿Y qué me encuentro? Yo llego con mis estándares europeos, porque mis fábricas europeas tienen que obligatoriamente solo introducir por un puerto como el de referencia el puerto de Vigo, y España, por cierto, como mayor referente dentro de la Unión Europea, que tiene grandes gaps de vigilancia y control, con esa materia prima. ¿Sabéis lo que implica eso, verdad? Coste superior, unos requisitos superiores, unos estándares superiores. Por eso nos cuesta tanto exportar fuera. Y esto hay que decirlo. No es porque seamos poco competitivos, es porque en otros mercados alguien, y evidentemente el atún, que son los productos más complejos por su larga distancia, por su complejidad de país, o vamos a seguir centrado, no compites no porque tu producto sea peor, eso te lo va con 30% inferior. ¿Y por qué es más listo, más competitivo que tú? No. Porque utilizan unas cuotas que no respetan, unos estándares medioambientales laborales que no respetan y unos sistemas que le permiten ser más competitivo en coste, no en calidad. Pero es que hay muchos mercados que la calidad, lo siento, no pensemos que todos España es un país maravilloso y los europeos son las mejores regiones del mundo. Tengan
ustedes claro, ¿eh? Tengan ustedes claro, y todos nos quieren copiar. Pero digo, cuando hablamos de abrir nuevos mercados, que estoy a favor, estamos de 140 países, a mí me gusta pensar en el volumen en general, no en las oportunidades. Hay empresas que están haciendo grandes cosas. Pero en términos globales necesitamos el mercado intracomunitario y tiene grandes déficits estructurales que hay que corregir. Porque si no, evidentemente hay muchas crisis, como dijo Javier, todas se han superado, pero ahora esta es nuestra caballo de batalla. Menos del 5% de las importaciones en Europa tienen controlados los países y el 1%, ya nos digo, el número de rechazos. Esperemos que en el año que viene, con la entrada del cachite, esto se arregla. Certificados de captura digitales y empecemos a cruzarlos. Señores, empezamos a decir las cosas claras. Tenemos problemas de level playing field en nuestro mercado. Por tanto, esto es un mensaje que creo que la ciudadanía debe ser consciente para exigir, porque esto es un problema de Bruselas, lo primero, y segundo, de cooperación entre los Estados miembros. Porque al final, estas empresas diversificadas en otros países tienen alternativas, que tienen otros orígenes y pueden tener otros mercados incluso. Pero si queremos proteger la industria europea, tenemos que asegurar que nuestro mercado sigue siendo fuerte. Oportunidades todas. Yo te digo una cosa, a mí si en Europa se cumpliese a rajatabla el reglamento de pesca de nuestra industria, en el caso de la conserva de atún, sería primera potencia mundial. Primera, no segunda. Tailandia, que es el primer productor mundial, que nos estaréis escuchando abiertamente hablar de ellos, reiteradamente, a ver si alguien en Bruselas le entra, no tiene flota y se dedica a comprar a todos los países a los que Europa no puede comprar porque no cumplen el reglamento de Pesca de EU o el reglamento del sanitario. Que es una gran mayoría de países, no creamos que Europa es el centro del universo. Vamos a competir con ellos, ¿no? Nos van a dar con la poblada, seguro. Ya más del 60% de su materia prima nos sigue elegible. Entonces, si nosotros nos dejan meter la materia prima, créanme que duplicamos facturación y exportación a todo el mundo. Llenamos el mundo. Somos la Champions League. No, ni el Madrid ni el Barcelona. Entonces, empezamos a hacer un poco las cosas claras porque evidentemente somos gran potencia, pero tenemos problemas estructurales y todo tiene que ver hoy en día en el mercado intracomunitario con el level playing field, vigilancia y control. Hay pasos que se están dando, no quiero ser negativo, certificado de captura, sanción electrónica, pero nos queda bastante. Y por tanto, nosotros lo tenemos claro. Hoy, a corto plazo, reforzar nuestra vigilancia en el mercado europeo, garantizar los estándares y mientras no tengamos garantías de que esto es así, por favor, dejar de seguir abriendo nuestro mercado, porque es el que tenemos. Y termino con un dato. En la Unión Europea, una sección de DigiMar encargada de la negociación de acuerdos por parte de PSU, de acuerdos de conversaciones con terceros países, auditorías de terceros países, establecimiento de tarjetas amarillas rojas que casi nunca se hace, son 14 personas. 14 personas. ¿Alguien cree que son capaces de hacer su trabajo eficazmente? Y no porque no sean capaces, pero por el número de recursos. Entonces, en este tipo de debates de vamos a ir a nuevos mercados, que están muy bien, hay oportunidades, pero es que la gente que sabe gestión empresarial, tú si quieres crecer, fortaleces tu core y luego haces diversificación, economía azul, inversiones, innovación, que somos muy buenos, nivelación sectorial, en economía circular, en valorización, pero yo creo que es momento de que la ciudadanía exija que sus autoridades, sus políticos, sabemos que nos apoyan, pero que pasemos de las palabras a los hechos, porque mi preocupación hoy, y ya termino, es que creo que la inercia, la que estamos viviendo en Europa, nos está evitando tomar acciones. Y si no tomamos acciones, no digo que vayamos a desaparecer, pero nos va a hacer un gran daño, precisamente en un sector que es puntero, referente, en a nivel global y viviendo una de las mejores regiones del mundo. Y por tanto, trabajemos la garantía de acceso al recurso y empecemos a hacer valer nuestros estándares. Gracias, Roberto. Eloy, sí. Recogiendo un poco la reivindicación que traslada Roberto sobre esos problemas estructurales y esa falta de control por parte de la Unión Europea, ¿qué hacéis en Consemar? ¿Cuáles son las peticiones que trasladáis a Bruselas, si van en línea con lo que comentaba Roberto por un lado, y por otro, lo que apuntaba Carlos, ¿no? Ese crecimiento de la industria transformadora? Me gustaría también que nos hablases de él. Bueno, yo no puedo más que suscribir las palabras de Javier y de Roberto, Carlos, por tanto poco que añadir al respecto sobre las reivindicaciones que son compartidas por toda la industria y por toda la parte que yo represento de comercialización y transformación de congelado. Efectivamente, como dice Carlos, gozar de muy buena salud. Lo cierto es que los principios de sostenibilidad, eficacia y conveniencia que citaba Alberto están indicados en la cultura del sector que yo represento y se notan, se está notando a nivel global. Desde Consemar pues aportamos por lo que podemos. Trabajamos intensamente dentro de todas las empresas y en concreto en la promoción del consumo con una campaña nacional con Leo Harvey.
conocido, muy transversal, hoy es protagonista de las películas de mayor éxito en España, sobre todo en ese segmento de población al que queremos dirigirnos, que son parejas jóvenes con hijos, que son los que menos consumen pescado. Entonces, al consumar pescado, tenemos los mayores de 50 años que doblan a los menores de 20 años. Esto es muy preocupante de cara a nosotros estamos trabajando en mercados de los jóvenes con campañas de este tipo. Desde luego, también reclamamos mayor actividad institucional. Si cogemos los datos del Ministerio sobre consumo, hemos que ha bajado un 25%. Sin embargo, el salmón noruego ha subido un 25% y además ha subido su precio. Por lo tanto, una campaña intensa de promoción, obviamente, si Coca-Cola sigue anunciando realmente es necesario promocionar el consumo del pescado, en el caso del pescado congelado, e incidir en las nuevas generaciones. También, a pregunta en concreto, esta semana inauguramos en octubre nuestro centro interactivo, la sede donde mostraremos toda la cadena de valor pescado, desde el extractivo, desde el banco pesquero, la agricultura, hasta que llega al lineal. Los niños verán que la merluza no sale en filetes en una maqueta en el supermercado, sino cómo llega hasta ahí, el trabajo que hay detrás, toda la industria que trabaja en ello, y luego tenemos la posibilidad de disfrutar con ellos de pescado, de comer pescado de lunes a jueves en los comercios de la ciudad. Son aportaciones, con el concurso de tapas que hacemos en Vigo, que este año aumentamos su tiempo y su espacio, digamos que ya no solo en Pastoriles, va a ser por todo Vigo, para tomar tapas de pescado, y dentro de nuestras posibilidades actuamos todo lo que podemos, sin dejar de limitar mayor apoyo público a la promoción de los consumidores. Fundamental, efectivamente, esa promoción. Luego otras mesas tendremos ocasión de ahondar ahí, pero Alberto, te cedo la palabra. Bueno, yo creo que el tema que estaba comentando un poco la situación de los mercados globales, yo quizás sería un poco más optimista. Al final, hablando desde el punto de vista de oferta, la oferta global de pescado en el mundo está en el entorno de 190 millones de toneladas, de las cuales 90 son de pesca extractiva y esas son estables desde hace 20 años y van a seguir siendo estable. Y desde el año 2022 la acuicultura aporta más volumen a la producción mundial, estamos en torno a 100 millones de toneladas. El comercio global a nivel mundial está en torno a 68 millones de toneladas, es decir, hay una parte muy importante del pescado que se consume y donde se pesca, es decir, consumo en origen. El comercio global estamos hablando de 190 millones de dólares, y lo que está claro es que el consumo a nivel global viene creciendo. Yo creo que en Europa tenemos un problema puntual, un problema que hay que tratar y tenemos que intentar atraer a los consumidores, porque yo creo que es una preocupación que los nacionales consumen menos pescado, pero lo que es cierto es que la demanda global de pescado crece más que la oferta, y eso hace que la vía de ajuste va a ser el precio. De hecho, el pescado es la proteína más consumida en el mundo, estamos hablando de un promedio de 21 kilos por año, y el consumo va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo básicamente por tres motivos. Como decía Javier, tenemos una población de 8 millones, pero va a seguir creciendo la población mundial. Y va a seguir creciendo la población mundial urbana, y la clase media, y países donde la clase media emergente cada vez tiene una capacidad adquisitiva mayor y busca productos de una alimentación más saludable, una alimentación más equilibrada. Ahí estamos viendo mercados como el chino, con 1.400 millones de habitantes, donde al final la urbanización, el movimiento hacia las ciudades está creciendo. En India o en países como Nigeria, con 240 millones de habitantes, al final ese consumo mundial va a seguir creciendo, con lo cual yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para, en los países donde ya el consumo está consolidado como en España, seguir desarrollando las nuevas clases, las nuevas cohortes o los nuevos gente joven para atraer al consumo de pescado. Y ahí yo creo que tenemos que trabajar en uno de los pilares que yo creo que mueve el consumo últimamente, que es la practicidad. Yo creo que el pescado hoy, todavía comparado con otras proteínas, no tenemos esa practicidad. La gente se está desarrollando recetas en productos refrigerados, pero hoy por hoy el consumidor, cuando piensa en un producto para resolver un problema del día, normalmente no piensa en el pescado. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que intentar ser más creativos y desarrollar algo que el consumidor perciba como que soluciona una necesidad en el día a día. Perfecto, muchísimas gracias. Javier, ¿quieres apuntar algo? Bueno, yo a nivel de cómo está evolucionando los mercados, el consumo, yo lo que veo son las cuentas, los resultados y las ventas de las empresas y lo que me transmiten individualmente. Yo creo que ahí, ¿no?,
se están aprovechando las oportunidades, ¿no? Y yo creo que así tiene que seguir siendo, ¿no? Insisto en el tema de costes, ¿no? Con lo cual al final a mí yo lo que veo para que ese sector se desarrolle, invierta, se financie y crezca, pues evidentemente va por esa parte de solvencia. Yo creo que es muy importante, ¿no? El planificar, ¿no? Que tengamos un plan, ¿no? Que a veces yo creo que, no sé si en el pasado nos ha faltado. Vuelvo a insistir en lo de antes, el valor que tenemos intrínseco aquí, que es diferencial y que es aprovechable, nace de un legado un poco muy romántico, ¿no? De gente muy brava que se saltó, hizo compañía con la mar, un poco sin saber lo que había por ahí. Bueno, a partir de ahora nos toca planificar para llevar ese valor a seguir generando empleo. Y dentro de eso, ¿no? Yo creo que aquí se ha dicho también en esta mesa, hay que, desde este ámbito de Galicia, desde este ámbito de Vigo, yo creo que hay que aprovechar que tenemos un conocimiento y liderazgo en todos los ámbitos, ¿no? Aquí se ha hablado obviamente de pesca, que ya sabemos cómo está, estructural, sí que es cierto que había que darle una vuelta a las estructuras medianas porque se nos están cayendo, o sea, ojito con eso. Las estructuras grandes, yo creo que representadas aquí por AFAC, por Coixemat, por el Corso, pues efectivamente yo creo que, por Javier, efectivamente, pues yo creo que eso está consolidado, pero con los medianos, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar ese ecosistema, y yo siempre digo que un ecosistema tan grande, pues evidentemente organizarlos es más complicado, ¿no? Nosotros también nos consideramos por la parte financiera, pero hay un tema muy aprovechar, obviamente en desarrollo de mercado, pero obviamente en acuicultura, ¿no? Pensemos en que esas compañías que estén creciendo también tienen que aprovechar esa oferta que hay, y yo creo que desde ahí hay líderes, ¿no? Yo creo que hay que seguir creciendo. Evidentemente somos líderes en transformación, con lo cual eso seguirlo consolidando. Evidentemente la vinculación con los astilleros, sea con construcción de barcos, ¿no? Sea con la relación con el puerto, sea con la eólica marina, ¿no? Sea con la acuicultura, offshore o no, pues yo creo que ahí hay otra grandísima oportunidad. Y yo creo que, insisto, ¿no? Y poner todo eso en valor y ordenarlo bien, y planificarlo, ¿no? Y aquí también la Xunta con la estrategia de economía azul, ¿no? Yo creo que hay que tratarla así, ¿no? Muchas veces hemos cometido el error, probablemente en el pasado, de esto llamarlo, bueno, ¿qué tal el sector pesca? El sector pesca es el que probablemente ha generado todo este valor que tenemos ahí, pero ahora es mucho más amplio. Con lo cual, atribuémoslo como sea, azul o no, como nosotros lo hemos hecho desde Abanca, ¿no? Donde hemos tratado la pesca, los astilleros, la acuicultura, la transformación, la conserva y el turismo azul, ¿no? Combinando con todo eso, yo creo que todo eso es importante tener una estrategia, tenerlo ordenado, vender el valor, porque necesitamos que los agentes financieros, nosotros por gallegos ya lo vamos a estar, pero yo creo que necesitamos a todos los agentes financieros en colaborar en ese crecimiento ordenado e, insisto, consolidado y planificado. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo sí quería recordar que este año se cumplen 30 años del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. Hemos hablado de la importancia de la disponibilidad de los recursos, ¿no? Y de poner en valor esa despensa, pero es una despensa que es finita y que hay que cuidar. Os voy a pedir de cierre una ronda de conclusiones, pero por favor muy breve, porque sois 6, a nada que sea un minuto cada uno, ya tenemos 6 minutos, pero sí que me gustaría que nos quedaseis sin decir aquello que queréis decir y por ponerle también una conclusión, ¿no? Un broche a la mesa. Por favor, Eloy. ¿Le das un titular a modo de cierre? Sí, bueno, yo creo que consolidar la marca, ¿no? Aprovechar las oportunidades, eso requiere mucho trabajo de planificación. Nosotros hemos tenido la suerte, vinculada a nuestra universidad, de ver el mundo en Noruega, ¿no? Nos llevan algunos años. Yo creo que nosotros tenemos mucho más potencial, pero quizás nos falta algo más de organización, quizás porque somos bastante más diversos y latinos, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar el aprovechamiento de todo ese potencial en el orden, en la planificación, en los mensajes, e insisto, las finanzas no son finitas, ¿no? Y hay que tratarlo con cariño para que, ideas como la nuestra, pero el resto de agentes apoyen, ¿no? Ese crecimiento potencial tan importante. Gracias. Carlos. Me encanta esta pregunta. Nuestra relación con nuestro noviazgo con la FAO nace de 2016, Santa Rosa Quintana y Enrique en el puerto, y desde entonces no ha dejado de potenciar y seguir creciendo esa relación.
La próxima semana vamos a formar a inspectores de la FAO aquí en Vigo. Seguimos avanzando en los cursos de formación. Estamos formando, cuando se habla de inspectores, no hablamos de los inspectores que hacen luego las inspecciones a nuestro barco, sino son los formadores de formadores, son los que luego van a ocupar los puestos de liderazgo en esos países donde nosotros estamos pescando. La red de puertos azules no deja de crecer, ha entrado India con 3 puertos, ha entrado China, que ha pedido hacer el congreso también en China. Es el mayor garante del level playing field, a través de la FAO, el seguir extendiendo esa red de puertos azules y extendiendo esa forma que tenemos aquí en Europa y sigue en Vigo de hacer las cosas. Creo que está yendo bien, tenemos que seguir potenciándolo y yo creo que aquí no nos damos cuenta de la importancia que tiene esa relación con la FAO, que tiene con SEMAR ya desde mucho antes, pero también en este momento es el puerto de Vigo y que tenemos que seguir trabajando, porque al final es la unión de los estados o la unión de los países que tienen agua, la FAO, y donde se marca un poco la política mundial. Por eso es muy importante que el puerto de Vigo esté ahí, que represente a todo el sector y nos va a garantizar el futuro y la garantía de seguir teniendo la materia prima, que es lo que ellos quieren, y además que se haga de una forma de beneficio con las mismas condiciones para todos. Gracias, Carlos. Javier, breve conclusión. Muy breve. Destaco y reafirmo absolutamente todo lo que se ha dicho por los diferentes ponentes. Quisiera trasladaros que para nuestro sector es un convencimiento, no es una opinión, es un convencimiento que nuestro sector tiene un futuro muy claro, sobre todo porque en momentos de dificultad como ahora, momentos cambiantes, nos hemos conjurado todos los eslabones de la cadena. Estoy hablando de agricultura, pesca extractiva, transformación, comercialización, conserva, para ir de la mano a reivindicar nuestras peticiones. Hay un punto que no se ha tratado, pero yo creo que es absolutamente esencial y parece que empieza a haber cierta concienciación por parte de Bruselas. No puede ser que todos los años sigamos recibiendo 1.300.000 páginas de legislación. Es imposible. Tenemos que reducir al máximo esa inflación normativa, saber exactamente qué es lo mollar, qué es lo esencial, reducir la burocracia, reducir costes, no solo aduaneros, para aduaneros, etcétera, para poder ser mucho más competitivo y poder acceder al exterior. Y además, esta colaboración público-privada que estamos teniendo, especialmente con la Xunta de Galicia, con el puerto de Vigo o con el Ministerio y las embajadas, que hasta ahora creo que hemos utilizado muy poco los departamentos consulares y las embajadas en países terceros, que normalmente tienen un acceso buenísimo a las máximas autoridades locales. Creo que tenemos que seguir potenciando. Por último, y breve, acaba de venir la directora de la Digimare, está a punto de venir de la mano de nuestro queridísimo amigo Antonio Basanda, el comisario europeo de pesca. Llevamos tiempo trabajando en la necesidad de llevar a cabo la actualización de la política pesquera común. Tenemos que centrar no solo en los aspectos medioambientales, como en la última reforma del 13, sino también rendimiento máximo sostenible, prohibición de escapes, etc., sino que tenemos que centrarnos también en las personas, en los aspectos sociales, en los aspectos económicos, el problema del relevo generacional, las rentas de nuestros trabajadores, aspectos laborales y fiscales. En eso tenemos que profundizar. Y, por último, efectos del impacto del cambio climático. En nuestro sector se está produciendo unos efectos brutales, con múltiples ramificaciones y con muchísimas ramificaciones las sociedades mixtas en los países en donde estamos trabajando, sobre todo zonas ecuatoriales. Tenemos que ir abordándolo, pero con carácter preventivo.
no seamos reactivos como siempre, que cuando surgen problemas, cuando ponemos la tirita, ¿no? Gracias, Javier. Roberto. Carlos, evidentemente yo creo que hay que terminar siempre con optimismo, ¿no? Es decir, los problemas en nuestro día a día existen, pero uno tiene que abstraerse. Paco tiene 120 años de historia, el sector tiene más años de historia, repito, vivió históricamente momentos muy complicados, pero evidentemente nuestra situación actual no es la misma que en el pasado. Eso nos lleva a una serie de principios que yo creo que debemos reconocer. El primer principio es la unión como palanca de futuro. La unión es lo que llevó, en este caso los orígenes de ANFACO, a conseguir muchas cosas. Recientemente hemos conseguido todo el sector que, por ejemplo, en el Pacto Social nos ya sabe de la pesca como elemento central, y no en la anterior comisión, cuando la estrategia azul era la pesca monada, y luego tenías la explotación minera, la hidrología, o sea, todo más ahí estabas. Bueno, son cosas que se van consiguiendo, y repito, pues a unión como expectativa de futuro. Segundo, acción como la única vía para mejorar nuestra posición. Estamos un poco cansados de conversación, queremos acción y pedimos y exigimos acción ante los responsables políticos, porque por ejemplo el cambio climático es una realidad y la única forma de resolverlo no es seguir haciendo estudios, porque ya sabemos lo que está pasando, sino ni realmente la aplicación de la ciencia a la empresa, que es otro principio también en ANFACO, y ahí es cuando conseguimos mejorar nuestra adaptación al cambio climático y podemos hablar de esa afectación, por ejemplo, a los moluscos en el pasado año. Y lo tercero, un poco el optimismo con el ecosistema que tenemos en España, precisamente en Galicia, que no hemos hablado de eso, pero Galicia es una región singular a nivel global, tanto en cultura, en transformación como en pesca, y la complejidad de los accesos a los recursos. Nos vienen a copiar. Por supuesto, pues es un sistema fundamental para la lucha contra la pesca ilegal, que son los puertos, ¿no? Y la organización de los altos pesqueros. Entonces, tenemos un ecosistema único que tenemos que hacer, seguir trabajando en él, apostando por la innovación en ese ecosistema, apostando por la unión y el optimismo y por la acción, ¿no? Y termino con lo último. No sería tan negativo como el consumo, fijaros. Estamos viendo que los datos de consumo que maneja el Ministerio son datos de Oreca, de hogar. En esos datos de consumo hay que coger cuántos consumos de pescado entero, no es lo mismo que pescado transformado, porque el pescado entero es la cabeza, la cola, las vísceras, etcétera. Y a lo mejor la transformación en kilos no es tan grave como parece. Eso sí, hay un traspase, aunque decía Alberto, a productos de mayor valor añadido. Efectivamente, la innovación en Galicia sabe hacerlo, sobre todo a Oreca, ¿no? Tenemos que adaptarnos a una experiencia. Aún había un informe ayer, ya termino muy rápido, que decía cómo los países en esta nueva etapa pues, están sufriendo sorprendentemente más los países de que construyen bienes y productos sobre los que construyen experiencias y servicios. No nos pasemos de frenada, necesitamos industria, necesitamos transformación. Repito, seamos optimistas con el consumo. Producto saludable, imprescindible en omega 3. Las nueces no tienen la biosfera omega 3, tenemos tantas cosas que explicar. Y realmente el pescado debe venderse en farmacias. O sea que ese es un mensaje que vamos a terminar, optimismo, pero sí, acción, no confianza. Gracias. Alberto. Bueno, pues muchas gracias. Me gustaría también terminar con una dosis de optimismo. Yo creo que tenemos un sector que tiene un futuro muy prometedor. Yo creo que la demanda global de pescado va a seguir creciendo y yo creo que tenemos que trabajar, como siempre, en la eficiencia y en la innovación, intentar estar siempre un paso por delante. En ese sentido, yo creo que Vigo para nosotros es un hub excelente para abordar todos los mercados en los que estamos en más de 70 países. El puerto de Vigo yo creo que para nosotros es una referencia. Las organizaciones sectoriales que trabajan en Vigo yo creo que son también una referencia del sector y tenemos que vender optimismo, porque ya lo ha dicho Javier, si vendemos proyectos y tal, dinero va para todos, así que nada, vamos a vender optimismo y vamos a desarrollar el sector. Muchas gracias. Gracias. Pues con esto terminamos esta primera mesa, despedimos a los invitados y bueno, muchísimas gracias por estar aquí.